Y la idea es la siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a verlo acá en el Paint. Supónganse que tenemos un número complejo que pueda ser, qué sé yo, si está en el primer cuadrante, ya vamos a ver. Si nosotros tenemos un número complejo ubicado en el primer cuadrante, no tenemos problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese número complejo. Vamos a ponerle las liñitas que van hasta acá. Tenemos esto ahí. Entonces, esto sería el triángulo que nosotros tenemos que considerar. Y acá lo que tendríamos es lo siguiente. El ángulo este que está acá sería phi, este, y esto es rho. El rho, salvo algunos, la mayoría no tuvo problema. Ahora vemos cuáles son las formas. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que nosotros tengamos el número complejo ubicado no en ese cuadrante, sino que el número complejo nosotros lo tengamos ubicado, por ejemplo, en este cuadrante de acá. Entonces, si nosotros tomamos el triángulo como corresponde, acá nos quedaría este. Esto quedó abierto acá. Este sería el triángulo. Vamos a pintarlo de amarillo para que se vea. Y lo que tendríamos que considerar que el ángulo phi es todo este. Y el rho sigue siendo el mismo. Y el que vamos a utilizar, porque no podemos averiguar phi, es alfa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes por ahí averiguaron directamente alfa, ¿sí? Vamos a trabajarlo en particular con los ejercicios. Por ahí averiguaron directamente alfa y pusieron que ese era el ángulo. Vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio 1b, ¿sí? Que decía que era 1 menos 2i. ¿Cómo estaría graficado 1 menos 2i? ¿En qué cuadrante podríamos ubicarlo? En forma aproximada, marco el 1 y marco el menos 2. ¿Sí? Lo positivo real para la derecha, negativo real para la izquierda. Positivo imaginario arriba, negativo imaginario abajo. Entonces, este sería 1 que tendríamos acá y este menos 2i, bueno, horrible, este menos 2 que estaría ahí. Es más fácil escribir con acá. Este sería el menos 2. ¿Está bien? Que estaría ubicado en esa posición. Bien. ¿Cuál sería el número complejo? El número complejo es el que surge de tener la unión de los dos puntos. Eso, en particular, no tuvieron dificultad, salvo algunos que lo marcaron mal. Entonces, el número complejo estaría determinado así. Sería este. Más o menos. El triángulo que nosotros tendríamos que considerar es este triángulo de acá. Y los ángulos que nosotros vamos a tener en cuenta es rho va a ser todo esto y alfa va a ser esto. ¿Está bien? Entonces, me llevo esto para el Word y ahí lo comenzamos a trabajar. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Cómo averiguo rho? Siempre lo tengo que sacar por Pitágoras, siempre es la suma de los catetos, o sea, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Quiere decir, la parte real, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto vale la parte real? Che, los escucho más en el salón que acá, ¿eh? Y eso que están al lado del micrófono. ¿Cuánto vale la parte real? Hola. Dale, Bianca. ¿Cuánto vale la parte real? Mira. 1, perfecto. Entonces va a ser 1 al cuadrado. Acá siempre va más.
Siempre. ¿Por qué? Porque Pitágoras decía que era la suma de los cuadrados de los catetos, entonces tenemos que respetar lo que había dicho Pitágoras. Entonces, un cateto es la parte real. El otro cateto es la parte imaginaria. ¿Cuánto vale la parte imaginaria? 2. 2. Si quieren, pueden poner el 2 o también es lo mismo que pongan menos 2, como quieran ustedes, porque total, como está elevado al cuadrado, eso nos va a quedar positivo. En definitiva, me queda 1 al cuadrado que es 1, menos 2 al cuadrado que es 4, me queda que es la raíz cuadrada de 5. Acá 5. Ahora tenemos que averiguar el ángulo. Para averiguar el ángulo, voy a poder trabajar con el triangulito amarillo. Ahí sí considero positivo. No hagan lío de considerar ángulos negativos, porque después les da cualquier cosa. Igual ahora les explico de qué se tratan los ángulos positivos y los ángulos negativos. ¿Ustedes vieron en física por ahí a lo mejor la parte de ángulos positivos? ¿Cómo se medían? ¿O no tomaron en cuenta eso? No, no lo vimos. O No, sea, no, creo que no. por ahí a lo mejor trabajaron directamente con el triángulo y consideraban que el ángulo era un ángulo menor de 90 grados, una cosa así. La cosa es, si nosotros, vieron que siempre marco desde el eje real positivo, marco la línea hasta que llego a la línea del vector, hasta que llego a ρ. Si yo lo marco en esa forma, es decir, contrario a las agujas del reloj, está girando alrededor, al revés de las agujas del reloj, en ese caso es negativo. Si yo marco alfa, que lo marco de ahí para abajo, en ese caso es positivo. Entonces, si ustedes quieren trabajar con los signos, tienen que tener en cuenta en qué cuadrante va a estar, porque si el ángulo le da menos 60, por ejemplo, menos 60 es acá abajo, no en el segundo cuadrante. Y si lo tomaran en el segundo cuadrante, les daría también negativo y sería menos 60 y estaría mal. Entonces, para calcularlo, tenemos el triángulo amarillo. Lo que nosotros tomamos son los catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto mide 2 y el adyacente mide 1, porque es el largo de los catetos, no la ubicación donde está. Olvídense de los ejes, no existen más los ejes, tenemos solamente el triángulo amarillo. El cateto opuesto mide 2, el cateto adyacente vale 1. O sea que esto vale 2. De acá nosotros sacamos que alfa va a ser igual al arco cuya tangente, el arco cuya tangente vale 2. Y eso, si no me equivoco, hacemos inversa tangente 2, eso me queda 63,43 grados. ¿Está bien? Entonces, ya averiguamos cuánto vale alfa, pero lo que no sé es cuánto vale phi, que es el ángulo que me interesa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar el dibujo. Y yo digo, todo este ángulo, toda esta línea de acá, que en realidad me quedó mal, vamos de vuelta, este ángulo que está acá es phi y que llega hasta ahí. Fíjense, todo el ángulo phi más el ángulo alfa, ¿cuánto me daría? 360. 360, perfecto. Entonces, si yo hiciera, en ese caso, que el ángulo phi más el ángulo alfa vale 360, de ahí ya puedo averiguarlo. Más alfa igual a 360 grados. Entonces, ¿cuánto va a valer phi? Phi va a ser igual a 360 grados menos alfa, que va a ser 63,43 grados. Y esto es igual a menos 360, esto es igual a 296 grados, 33 minutos, 54 segundos. ¿Cómo lo escribimos? Y hay alguien, que no me acuerdo quién fue el último trabajo que entregué hoy, hay algo que lo habían escrito mal. Si nosotros vamos a escribirlo, tenemos que escribirlo de la siguiente manera. Escribimos cuánto vale ρ y escribimos cuánto vale phi. O sea, esto es ρ y acá abajo, como si fuera subíndice, ponemos phi. Entonces, en ese caso, va a valer raíz de 5 y todo esto tenemos que poner el ángulo. Alguien puso el ángulo arriba y adentro de la raíz.
o sea, como exponente, y va acá abajo. 296 grados, 33 minutos, 54 segundos. ¿Está bien? Y ese sería el resultado. No, la mayoría, creo, no sé quién era, que tuvo... Esperen, ¿eh? No sé quién, hubo alguno que les dio mal acá y yo les corregí, habían puesto un menos acá adentro. Esto siempre es más, siempre. Se los marco para que lo tengan en cuenta, eso siempre es positivo. Y después los otros tuvieron problemas en los ángulos. En este caso entonces se entiende que es 360 menos el ángulo, ¿por qué? Porque la suma de los dos, como bien dijo, ¿quién fue que? Pero se me dijo, como bien Sí, dije, sí. es la suma de los ángulos, ¿está bien? ¿Qué pasaría si estuviéramos, por ejemplo, en cuál era? El otro ejercicio, el C. En el ejercicio C teníamos lo siguiente. Era, a ver, es menos 4 más 5i. Quiere decir que tenemos menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y 5i. Como es 5i positiva, voy en la parte real, imaginaria hacia arriba. 3, 4, 5. Entonces, quiere decir que esto me va a quedar de la siguiente forma. Esto vendrá por acá. Vamos a hacerlo un poquito más arriba. Y donde se corta esta, y ahí tendría el vector ρ. Sería esto. Bien, el ángulo phi es todo esto. El que está acá. Este es phi. Y el ángulo alfa, lo marcamos acá dentro de este triángulo, sería este. Este valor es 5, el que está ahí. Y este valor de acá abajo es 4, independientemente de los signos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedaría eso? Si yo lo llevo acá. ¿Cómo quedaría? ¿Cuánto valdría ρ y cuánto valdría phi? ¿Cómo calculamos? Ρ lo sacamos como la raíz cuadrada de un valor al cuadrado y otro valor al cuadrado. Y esto de acá va a ser ρ. Igual. ¿Cuánto vale la parte? 5 al cuadrado 5 y al 4 al cuadrado. cuadrado. Perfecto. Esto es 5 al cuadrado más, siempre más, 4 al cuadrado. Hacemos las cuentas y esto me queda 25 más 16 es 41. Entonces esto me queda que es la raíz 41. No hace falta que saquen el valor. Si lo quieren sacar, lo sacan, pero no es obligatorio. Con eso alcanza. Ahora vamos a sacar cuánto vale la tangente de alfa. No puedo sacar la tangente de phi. Entonces voy a decir que la tangente de alfa va a ser el opuesto, que vale 5, dividido la adyacente, que vale 4. Positivo los dos. No los pongo negativos. ¿Está bien? Y esto me queda 1,25. De acá entonces voy a sacar que alfa va a ser igual al arco cuya tangente vale 1,25. Y eso me daría algo así como 51,34 grados. ¿Está bien? Ahora la cosa es, ¿cómo hago para, ¿cómo se llama? Para relacionar alfa y phi. Fíjense en el dibujo. Ahora tenés que ¿Por los restarle opuestos? 180. ¿Los catetos? Tengo que restarle 180, sí. ¿Qué me decías, Martina? Algo de los catetos, me dijiste. Sí, algo del cateto opuesto y el adyacente, pues. No, yo en realidad, o sea, ya tenés alfa, lo que tenemos que averiguar es phi. Lo que hay que fijarse es, hay que fijarse en el dibujito, ¿qué pasa con phi y alfa? Si los sumo, si los resto, ¿qué me dan? Que está relacionado con lo que dijo Cata, que hay que restarle 180. Fíjense, si yo tengo todo este ángulo phi y tengo este ángulo alfa, si sumo los dos, ¿cuánto me da?
180. 180 grados. Entonces puedo decir que phi más alfa es 180. Y de ahí está lo que decía Cata, de que si yo quiero averiguar cuánto vale el ángulo phi, voy a decir que es 180 grados menos el ángulo alfa, o sea, menos 51,34 grados. ¿Está bien? ¿Eso es lo que vos me decías, Cata? Sí, sí. Cata, se me enojó, Sí, sí, Cata. sí. No, estoy acá, estoy acá. Eso es lo que vos me decías, que a 180 había que restarle el ángulo. ¿Está bien? Y me quedaría eso, bueno, y la forma de expresarlo es la misma. Y después vi otro, que no sé si fue Martina el que lo hizo, y no que esté mal, ¿eh? No porque estuviera mal, creo que fuiste vos la que lo hiciste y me pareció distinto, pero estaba bien hecho. A ver, ¿en cuál era? Me parece que era en el B, que habías hecho una cosa parecida a esto. O sea, vos tenías acá, el B era 1 menos 2i, o sea, ya lo hice, pero no importa, les repito una cosa. Acá es 1, acá es 2, entonces esto estaría acá y estaría ahí. Y donde se cortan los dos, me daría donde se cortan los dos, tendría que hacer el vector. Vamos a hacerlo por acá, sería esto. Y en el caso, creo que fuiste vos, ojo. En el caso ese, habían considerado como triángulo, no este de acá, sino este de acá. ¿Puede ser que haya sido vos? Sí, creo que fui yo, puede ser. Bien. Entonces, si nosotros nos fijamos, este ángulo es alfa, todo este ángulo de acá es phi, todo ese ángulo es phi. Y tenemos lo siguiente, el cateto opuesto a alfa vale 1 y el cateto adyacente a alfa vale 2. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Acá estaría, bueno, esto sería esta parte así, que sería rojo. Entonces me llevo esto. Y van a ver que no es la única forma la que yo le expliqué, sino que lo que hizo ella también está bien. Entonces, ¿cómo calcula ella acá? Ella lo que saca es la tangente, o sea, el ρ está bien calculado, es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso no hay problema. Pero en el caso de la tangente, ella dice, la tangente de alfa es igual al opuesto sobre el adyacente. El opuesto en este caso es 1, el adyacente es 2. Entonces me queda que es 0,5 y de ahí ella determina de que alfa es igual al arco cuya tangente vale 0,5. Y esto me va a dar, esperen que hago con la calculadora, shift, tangente 0,5, esto me da 26,56 grados. Y está perfecto, todas las cuentas también hechas. El problema ahora es que tenemos que ver cómo relaciono alfa y phi. Entonces, ahí lo que yo haría es lo siguiente. No me acuerdo si era lo que hiciste vos. Creo que sí. Yo tengo, desde el eje horizontal hasta el eje vertical, tengo 90 grados. Acá, en el segundo cuadrante, tengo 90. Acá tengo otros 90. Quiere decir que tengo 90, 180 o 270. Y después tengo alfa. Entonces, yo puedo decir que 270 grados Más alfa más alfa es, es igual a phi. Y de ahí saco cuánto vale. claro, ¿Está bien? O sea, sería, o sea, phi sería igual a 270 grados más eso, me queda 296 grados, 33 minutos, 54 segundos. Que si se fijan, este valor coincide con el valor que tenemos acá. O sea que no hay una sola forma de hacerlo. Acá, por ejemplo, en este caso, en vez de haber considerado alfa como este triángulo amarillo, podría haber considerado el de acá. Y tendría que haber hecho 90 más ese ángulo me daba phi. Es decir, siempre guíense con el dibujito para ver cómo queda. ¿Está?
¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Eso para que no metan la pata después cuando hacen otros ejercicios. Otra cosa que vi que tenían error es lo siguiente. Por ejemplo, teníamos 2 menos 3i más 2 por, entre paréntesis, 1 menos 2i. Y más decir, pero eso es fácil. Sí, pero tenía otra cosa más. Eso tenía esto arriba. Una rayita arriba. ¿Qué significa que tenga esa raya? ¿Se acuerdan qué era? Estaba en el Sí, cuadro. que estaba en el cuadro. No me acuerdo qué era. ¡Ay! Estás mordiendo el auricular. ¿Qué pasó? La La primera, gata me está mordiendo el auricular y no me deja hablar. Ahí está. la primera, Eran los conjugados. Ya me los acuerdo. conjugados. La primera columna del cuadro era el opuesto, que era cuando le cambiábamos de signo, y la segunda columna del ejercicio 2 era el conjugado. Y el conjugado, que es el que utilizamos nosotros para la división. En el conjugado lo que se hace es cambiar de signo solamente a la parte imaginaria. Quiere decir que esto sería lo mismo que tener 2 menos 3i más 2 por, y ahora tengo que poner 1 más 2i. Después hago la distributiva, sumo, todo, pero el problema surgía acá. Ese era el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo un conjugador le tengo que cambiar de signo. Había dos ejercicios de esos, uno en la parte de las sumas y otro en la parte de la multiplicación, y ahí se Había que presentaban cambiarle el signo a la parte imaginaria. solamente a la parte imaginaria y después hacer el resto de la operatoria. ¿Está bien? Eso por un lado. Después, otra cosa que vi era, por ejemplo, supónganse que tuvieran 2 dividido 1 más 2i. Esperen que esto lo vamos a pasar a ecuación. Igual. Bueno, ahí. Igual. Si yo quiero resolver esto, acuérdense que nunca me puede quedar la i en el denominador. ¿Qué significa? Que yo voy a tener que multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Sí? El conjugado era siempre del denominador, o sea que yo voy a multiplicar acá por el conjugado del denominador. Y el conjugado del denominador es lo mismo que está ahí, pero cambiado de signo. Entonces, significa que acá voy a tener 1 menos 2i, y acá abajo voy a tener también 1 menos 2i. Bien. Arriba no pasa nada, la distributiva es sencilla. En este caso me queda 2 menos 4i. En el denominador, o lo puedo hacer directamente, porque esto fíjense que es una diferencia de cuadrado, porque yo tengo a más b y a menos b. Entonces yo podría poner que es una diferencia de cuadrados eso, que sería 1 al cuadrado menos 2i elevado al cuadrado. Obviamente que este 2i estaría encerrado entre paréntesis, ¿no? Pero si no lo quieren tener en cuenta, si no lo quieren hacer así, lo pueden hacer directamente con la distributiva. O sea, que es lo que voy a hacer, porque por lo general no se lo acuerdan. 1 por 1 es 1, 1 por menos 2i es menos 2i, 1 por 2i por 1 es 2i, y 2i por menos 2i es menos 4i al cuadrado. ¿Está bien? Hasta ahí no hay ningún problema. Fíjense que, ¿por qué se hace la diferencia de cuadrado? Para que se vaya este menos 2i con este más 2i. Entonces esto me queda lo siguiente. Me queda 2 menos 4i, y en el denominador me va a quedar 1 menos 4 por menos 1. La i cuadrado desaparece y la i cuadrado se transforma en menos 1. Quiere decir que no aparece nunca más una i. No me acuerdo, en algunos, en un trabajo o en dos, vi que les aparecía, les seguía apareciendo una i. Entonces acá me va a quedar 2 menos 4i sobre 1 más 4. ¿Está bien? Y nunca les va a quedar 0. O sea, ni acá les va a quedar una i, ni tampoco les va a quedar un 0. ¿Por qué? Porque aunque a ustedes les aparezca una resta acá, como van a tener el i cuadrado, menos con menos se va a transformar en más, y siempre van a estar sumando los dos o restando los dos. ¿Está eso?
Sí, sí. Bien. De la primera práctica, otras cosas no encontré, pero encontré esos errores para que los tengan en cuenta de las correcciones. Lo otro, y a lo que apuntaba de la segunda práctica, Cata me preguntaba del ejercicio 4B, que era Z2 a la octava. Explico ese y después explico otro que está relacionado con el punto 1, creo, que eran potencias imaginarias. Entonces, supónganse, por ejemplo, que tengamos Z igual a, qué sé yo, no sé, 1 menos 3i, que sea eso, y que tengamos que hacer, por ejemplo, Z a la octava. ¿Sí? Z elevado a la 8. Esto sería lo mismo que tener 1 menos 3i elevado a la 8. Acá hay varias formas de hacerlo. Dos formas. Una forma, pero que sirve exclusivamente para este caso, es hacer, por ejemplo, supónganse que hiciera 1 menos 3i, esto elevado al cuadrado, y todo esto elevado ¿a qué potencia? Para que me dé 8. A 4. A la 4. 4. Acá, a la cuarta. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Eso nos quedaría, vamos a ponerlo entre corchetes. Vamos a hacer 1 menos 3i al cuadrado. ¿Sí? 1 menos 3i al cuadrado sería 1 menos 3i por 1 menos 3i. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. No muy convencida ese sí, ¿eh? Y todo esto va a estar elevado a la cuarta. ¿Está bien? Entonces, esto me va a quedar 1 por 1 es 1, 1 por menos 3i es menos 3i, menos 3i por 1 es menos 3i, y menos 3i por menos 3i sería más 9i al cuadrado. Ahora ya lo pongo entre paréntesis y lo encierro y lo elevo a la cuarta. Todo esto estaría elevado a la cuarta. Y no me sirve de nada esto. Bueno, acá todo esto va a estar elevado a la cuarta. En realidad no me sirve. A ver, esperen que me fijo cuál era. ¿Te acordás vos, Cata, cuál era el ejercicio ese? Lo tengo por acá. Acá lo tengo, para. Ya te digo. Era Z2 elevado a la 8. Y Z2 es menos 1 más i. Ah, era otra cosa. Esperen, le cambio acá. Ya que está, les resuelvo el de ustedes. No resuelvo nada. Acá le voy a poner 3. Acá le voy a poner 3. Necesito una condición y ahora la van a ver cuál es la condición. Acá le voy a poner 3. Esto va a ser 9, porque 3 por 3 es 9. Y acá va a ser 3 y acá va a ser 3. Entonces, fíjense, ¿cómo quedaría este ejercicio? ¿Cómo quedaría si lo resuelvo? Si agrupo y todo eso. Acá me quedaría menos 3i son menos 6i. Y acá me quedaría esto, y cuadrado sería menos 1. O sea que esto sería por menos 1. La cosa es lo siguiente. Resuelvo esto, o sea, me queda 9 menos 3 es menos 6i. 9 por i cuadrado sería 9 por menos 1. Y esto, en realidad, si yo lo resuelvo, fíjense que me va a quedar este 9 con este 9 por menos 1 se van a ir, porque este va a ser menos 9 más 9 es 0, y me va a quedar, en particular, va a ser menos 6i, y todo esto va a estar elevado a la cuarta. ¿Está bien? Entonces esto me quedaría acá 4, y esto sería igual a 6 a la cuarta, que es 36 por 36, que da 1296, por i a la cuarta, que es 1. ¿Sí? O sea, i a la cuarta es 1.
Esto, Profe, igual cuando hiciste la distributiva arriba, por ejemplo, pusiste 3 por 3, 9, pero 3 por 3i pusiste menos 3i, cierto, tenés sería 9 razón, también. no cambié eso. Acá es 9, acá es 9 y 9, 18, entonces sonamos porque eso no es 18 elevado a la cuarta, es 104.976. 104.900. Ahora cambio el otro numerito, ¿eh? Y esto acá es 18. O sea, acá en realidad tendría que hacer, gracias, acá tendría que ser 18 a la cuarta, que es 104.976, e i a la cuarta, que es 1. ¿Está bien? Y me quedaría ese resultado. Eso solamente sirve de trabajarlo así. Cuando estos dos números son iguales, están cambiados de signo y la potencia es par. O sea, cuando se alinean los planetas, lo pueden hacer así. Pero si no, no. Entonces, en realidad, lo que habría que hacer es lo siguiente. Nosotros, si tenemos un número complejo z, ¿sí? Z, y ese número complejo lo expresamos de la forma polar, o sea, ponemos acá ρ y ponemos phi acá abajo. Entonces, si ese número z, perdón, acá no, si ese número complejo z yo le elevo a una potencia, por ejemplo, digo z elevado a la n, esto lo voy a representar como ρ elevado a la n, ρ elevado a la n, y además phi va a estar multiplicado por n. O sea, acá me va a quedar que es phi multiplicado por n. Le pongo una x para que vean que hay una multiplicación. Profe, en este caso del punto n sería 8, ¿no? En este caso, n sería 8, exactamente. Entonces, fíjense que con esta fórmula ya no estoy tomando en cuenta que de casualidad son iguales y que de casualidad es negativo y que de casualidad la potencia es par. Yo puedo tener cualquier potencia y funciona siempre. ¿Está bien? Entonces, para que vean que es lo mismo, me quedaría lo siguiente. ¿Cuánto va a valer ρ? ¿Cómo calcularía ρ? Por eso, de paso, la explicación, Cata, que te decía que iba a estar relacionado, que te iba a servir con eso. Ρ es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, ¿qué va a ser? Sería 3 al cuadrado Sí, más 3 al cuadrado. sí, si querés 3 al cuadrado o menos 3 al cuadrado. Como quieras Ah, vos. no sabía exponer el signo, profe. ¿Qué? Perdóname. El tema del signo era. Por eso lo dudé. Si querés ponerlo, ponelo. Si no querés ponerlo, no ponelo. A ver, lo correcto sería ponerlo, porque es la parte real más la parte imaginaria. Pero bueno, en realidad nos va a dar lo mismo. ¿Está bien? Entonces esto me va a quedar que es la raíz cuadrada de 9 más 9, 18. O sea que es la raíz cuadrada de 18. Bien. Fíjense que este 18, hay un 18 por ahí dando vuelta. Ahora planteamos la tangente. ¿Se animan a hacerlo directamente esto? Uy, no me contestaron mucho. Es opuesto sobre adyacente. Siempre es Sería B sobre... 3 sobre 3. Sí, no hay mucha posibilidad acá. Es B sobre A. Siempre es la parte imaginaria sobre la parte real y esto me queda 1. De acá entonces vamos a sacar de que alfa es igual al El arco arco tangente. tangente de 1, que va a ser igual a 45 grados. Ahora el problema viene, ¿qué hacemos? Sumamos, restamos, multiplicamos, 270 como hace Martina, 360 como dice Cato, 180, ¿qué es lo que hacemos? Y ahí yo lo que les decía era que siempre tienen que tener el dibujito. Entonces, en el dibujito nosotros teníamos el 3 y el menos 3. Entonces, tenemos 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, tendríamos esta línea que viene por acá, esta línea que viene por acá, y ρ, me olvido siempre de cambiar ahí. Ρ estaría dado por este de acá. ¿Sí? El ángulo que ustedes averiguaron es este. Este es el ángulo de 45 grados que ustedes averiguaron. ¿Cuánto va a valer todo el resto del ángulo? O sea, ¿cuánto valdría? ¡Wow! ¡Qué flecha! ¿Cuánto valdría el ángulo phi?
tenés que hacer primero 45 menos 90, que sería lo del último cuadrante, y después sumarle 9, 18, 270. Bien, bien. ¿No A es ver. cierto? Sí. 45 menos, no, Yo dije 90 menos, 90. 90 menos Bueno, 45, sí, 90 menos 45. que me da 45. Y después tenía que hacer 270 grados más 45. 45. Y esto me da, ¿cuánto? Bueno, 315 puede ser. Uy, qué mal que andamos con Creo que las sí. cuentas. Sí, sí. Sí, 4 y 7, 11, me llevo una, 3. Bien, esa es una forma. Está perfecto. ¿Hay otra forma? Sí, la otra forma sería hacer 360 grados menos 45. ¿Y por qué 360 grados? Porque phi va a ser, o sea, fíjense, si yo a phi le sumo 45, tengo 360. O la otra, si a toda una vuelta le quito 45, me queda phi, que esto va a ser 315 grados. Cualquiera de las dos formas es correcta y está bien. ¿Cuál es la mejor? La que ustedes sepan, la que ustedes entiendan. ¿Está bien? Lo vamos a poner de este lado. Ahí. Esa es la forma de hacerla. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo? El ángulo phi, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto va a valer? Achico esto porque no sé. Ahí. ¿Cuánto nos quedaría? Bueno, la verdad que podría haber quedado más arriba. O sea, de acá lo que teníamos que decir entonces era que, a ver, en forma resumida, phi más alfa igual 360 grados, y de acá sacábamos que phi era igual a 360 grados menos 45 grados igual a 315 grados. O si no, podríamos decir de que phi era igual a 270 grados menos 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Porque habíamos hecho 90 grados menos 45 grados. ¿Está bien? Y esto, no, 270 más 45. Esto era 315 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedaría expresado el número complejo? El número complejo, este z, estaría expresado como la raíz de 18, todo esto con el ángulo 315 grados. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos que hacer cuánto vale z a la octava, si tenemos que hacer cuánto vale z a la 8, y aplicar la formulita, y sería la raíz de 18 elevada a la octava y 315 por 8. O sea que esto me quedaría ahí. Esta raíz de 18 va a estar elevada a la octava, y este 315 va a estar multiplicado por... Acá ya me perdí. ¿Por qué? Uy, ¿Qué pasó? le estaba explicando a Marta. No, no Ahí. importa, después veo el video. No, está bien, Porque se me pero... escapó el gato y salí a correr al gato. Ah, Pero no importa, veo el video. no, No, no pasa nada. lo que te decía es lo siguiente. Habíamos calculado el ángulo. Hasta ahí estaba bien. Esta forma es la que vos me dijiste y esta forma es la que les había dicho yo. En cualquiera de las dos da 315 grados. Entonces decimos, bueno, z a la octava va a ser rho a la octava y phi por 8. Acordate la formulita esta. Yo lo paso a forma polar y hago rho elevado a la n y phi por n. O sea que me queda esto. Y si vos querés hacer la cuenta esa con la calculadora, yo haría la raíz de 18, me da un valor elevado a la octava, eso me da 104.976, y no lo estoy copiando, estoy viendo directamente de la calculadora.
esto me quedaría acá abajo, y este ángulo tendría que ser 315 por 8. Y 315 por 8 es 2520 grados. Si ustedes dibujan esto, van a ver que les queda lo mismo que 104.976. Y hay una formulita, que en realidad no se las pensaba dar, pero que es la siguiente, que Z también lo puedo pasar de la forma siguiente. Lo puedo expresar como ρ por coseno de phi más i por seno de phi. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto me queda esto? En este caso en particular, ρ vale 104.976 por el coseno del ángulo 2520 grados más i por el seno del ángulo 2520 grados. Si yo hago la cuenta, me queda coseno de 2520 me da 1, o sea que esto es igual a 104.976 por paréntesis 1 más i por, y hago el seno de 2520 y me da 0. ¿Está bien? Y si yo hago la cuenta esta, fíjense que me queda 104.976 por 1, que es lo mismo que teníamos escrito acá. ¿Está bien? Ahora, esta fórmula que tengo acá pintada en verde sirve para cualquier número complejo, sea el número complejo con la parte real imaginaria igual, pero cambiada de signo, sea la potencia positiva o negativa, siempre funciona. Entonces, lo conveniente sería hacerlo en esa forma, con esa potencia. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Lo voy a grabar por las dudas. Sí, ahí se Sí, entendió. profe.